Don Walter, un placer tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y la primera consulta, usted ya debe haber escuchado o leído la noticia que fue publicada por periodistas de Reuters y generada por Nasdaq, en el sentido que supuestamente, siempre hay que guardar, en eso hay que ser muy conservador, una parte importante de los tenedores de la deuda no han aceptado la renegociación que planteó Ecuador y más bien le han pedido mejorar las condiciones. ¿Qué sabe usted de esto, don Walter? Buenos días y gracias por la invitación, Jimmy. En efecto, nos conocemos desde hace algún tiempo. Era algo previsible que se diera, porque lo que pienso que los otros tenedores buscan es alguna pequeña mejora en la propuesta que ha hecho el Ecuador. Podríamos decir que el Ecuador ha estado buscando rápidamente llegar a un acuerdo con los acreedores para despejar estas dudas, sobre todo de cómo se va a manejar la deuda a futuro y abrir el camino para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, porque necesita urgentemente esa plata, y además para cerrar con la China, con la cual nos estaría prestando dinero, un monto importante. Entonces, el Ecuador hizo una propuesta que en términos que serían aceptables para los acreedores, a diferencia de la Argentina, que no tiene esa urgencia y presentó una propuesta mucho más dura y donde hay un conflicto con sus acreedores mucho más acre que la que hay en el Ecuador. Pero entonces, si bien algunos acreedores importantes, tenedores importantes, le han pedido, le han aceptado al Ecuador su propuesta, otros quieren algún tipo de mejora, quizás subir un poquito la tasa de interés, a lo mejor están planteando que el Ecuador se comprometa a que si sorpresivamente se eleva el precio del petróleo, entonces también aumente el servicio el pago de la deuda por intereses, pero yo pienso que es algo que se va a resolver relativamente pronto. Yo pienso que el acuerdo se va a lograr dentro de los plazos previstos, que es para el 15 de agosto tener todo superado. Es decir, según su criterio, don Walter Spurrier, esto que ha pasado con algunos tenedores de los bonos no afecta a la negociación. No, porque si no hay un acuerdo, ambas partes pierden. El Ecuador pierde acceso incluso al crédito de los organismos multilaterales, lo que le sería muy duro, y sus papeles de la deuda serían virtualmente impagables como está la deuda y por lo tanto caería la cotización de los bonos. Entonces lo que tienen esos acreedores, los bonos que tienen, valdrían menos. Entonces ambas partes necesitan un acuerdo porque si no ambas pierden. Ahora, economista, se ha hablado mucho en el marco de esta crisis económica del Ecuador que algo que es necesario es un ajuste a la baja de las tasas de interés. Estaba revisando análisis semanal y le puedo repetir con mucho gusto que en el marco de la crisis, ¿ahora sí me escuchó? Ahora sí. Ya veo que cuando elevo la voz es que se me distorsiona. Economista, cuando se habla de la crisis en la que estamos viviendo, hay muchos sectores que dicen, sectores de la producción sobre todo, agricultores, productores, etcétera, que por qué no se hace algo para bajar las tasas de interés, que suena sencillo decirlo, ¿no? ¿Cómo es que aquí pagamos tasas tan altas? ¿Por qué no pagamos como en otras partes 5%, 4%? Acá pagamos 18%, imposible reactivar. Pero leí en análisis semanal que no es fácil bajar las tasas de interés. ¿Usted nos puede explicar por qué? Sí, bueno, hay dos tiempos en esto, ¿no? En estos momentos, la cartera de los bancos se comienza a deteriorar. Incluso empresas muy buenas, muy sólidas, no han tenido ventas durante toda la cuarentena, están teniendo dificultades en pagar sus préstamos. Consumidores tienen problemas en pagar sus tarjetas de crédito. Entonces, en estos momentos, bajar las tasas de interés. En este momento, les sería a los bancos tener menos ingresos para afrontar un incremento que tiene que hacer en sus provisiones para la cartera vencida. O sea, tiene que guardar plata para la cartera que no puede recuperar, poderle compensar con lo que ha estado ganando por los otros clientes. Entonces, en ese sentido, hoy no es posible bajar las tasas de interés. A futuro, para bajar la tasa de interés, lo que una vez que la economía esté estable, es abrirnos a capitales. No podemos tener ese famoso impuesto de la salida de divisas porque realmente es un impuesto
a la entrada de divisas. Nadie mete divisas en un país cuando sabe que inmediatamente le va a costar 5% sacar ese dinero de nuevo. Entonces, cuando con una economía estable y con una economía abierta a los capitales van a decir, no, yo puedo depositar en un banco del Ecuador en un certificado de depósito 3 meses, 6 meses, un año, y voy a tener una tasa de interés mejor que la que tengo en Estados Unidos o la que tengo en Alemania, o si soy colombiano, está asegurada porque es en dólares y no tengo el riesgo cambiario. Entonces, habría mucho más ingreso de capitales, más o menos lo que sucede en Panamá, podríamos conseguir eso. Ahí bajarían las tasas de interés. Mientras tanto, no. Mientras que el país esté cerrado, los capitales son escasos y las tasas de interés son altas. ¿Y qué tal abrir las puertas a la banca internacional, considerando pues que en el camino no debería existir ese impuesto, de acuerdo a lo que entiendo de lo que usted dice? Ese impuesto tiene que irse y no se ha ido hasta ahora por el enorme hueco fiscal. Entonces, a pesar que es un mal impuesto para la economía, si lo eliminan, el hueco fiscal, que es inmenso, se ahonda aún más. Entonces, va a tener que irse. Y hay la intención de abrir a bancos extranjeros, pero eso va a requerir, entre otras cosas, que se armonice la legislación bancaria a las normas internacionales. Rafael Correa cambió la legislación bancaria con miras a decir, bueno, yo no voy a nacionalizar la banca porque si la nacionalizo la quiebro, mejor hago que la banca tenga que hacer lo que yo quiero, pero que corre el riesgo de los dueños de los bancos. Entonces, puso unas reglas muy sui generis, muy especiales, que se separan de la legislación internacional. Entonces, ningún banco va a querer venir bajo esas condiciones. Incluso aquí tenemos el Citibank y solamente atiende a sus clientes multinacionales. Es un banco en el medio pequeño, porque no le interesa ni siquiera tener negocios con nacionales, a no ser que representen a firmas norteamericanas. Entonces, en ese sentido, de hecho, se ha pedido una evaluación del Banco del Pacífico para venderlo, pero ahorita no es el momento para venderlo. Pero sí se quiere que vengan bancos, este gobierno sí quiere que vengan bancos extranjeros para que traigan capitales, para que haya más competencia y así podrían bajar las tasas de interés. Dígame, don Walter, ¿por qué no es el momento para vender el Banco del Pacífico? Bueno, en mi opinión personalísima, yo también creo que no es el momento, pero le pregunto a usted, ¿por qué cree que no es el momento este? Bueno, no es el momento porque la economía está en una situación muy difícil, se está deteriorando la capital de los bancos, hay esta legislación bancaria que se supone que va a cambiar, porque se supone que el siguiente proyecto urgente que tiene que ir a la Asamblea es justamente el de la reforma del sistema financiero. Entonces, tiene que verse más claramente que el país va a salir de la crisis para poder vender el banco. Porque vender los momentos difíciles es como si ahora, Jimmy, tuviésemos un departamento que queremos vender. Nos van a pagar mal el departamento porque todo está deprimido. Hay que esperar a que se recupere el mercado y ahí venderlo mejor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludo Omar Jaén. Consulta. ¿Usted cómo evalúa la gestión de Richard Martínez al frente del Ministerio de Economía y Finanzas? Porque sobre él pesan o no pesan. Hay 5 pedidos de juicio político, 5 en la Asamblea Nacional. Hay sectores que critican el hecho de haber preferido pagar deuda durante la pandemia. Pero también, y usted que es un hombre que ha estado también en el sector privado, si uno en el sector privado pierde dinero, a uno lo botan de esa empresa. El señor Richard Martínez, según informaciones de medios de comunicación, hizo una jugada financiera internacional que le salió mal y tuvo que pagar $1.000 millones. Entonces hay muchas preguntas, hay mucha gente que se pregunta ¿cómo así él está todavía en ese puesto? Bueno, mencionamos un par de cosas allí. Hay pedidos de juicio político, pero a temas como el que usted menciona, que le piden el juicio político por haber pagado la deuda. Si no pagaba ese monto de la deuda, no iba a poder reestructurar la deuda, que a la final es el peso de esa deuda en bonos va a reducirse a la mitad, y no iba a poder llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales, no hubiera recibido el dinero que ya ha recibido. Entonces había que ser una muestra de que el país buscaba un acuerdo en buenas condiciones con los acreedores y el monto que se pagó es pequeño en relación con el beneficio que se está obteniendo. Ahora, si él
Cierto es de que le tocó pagar cuando no había plata y se demoró más de un mes en llegar los primeros fondos de las multilaterales, pero era indispensable dentro de esta reestructuración. La operación que se cuestiona y que fue muy difícil, que es ese swap de oro y que se vencía en septiembre y que tuvieron que prepagarlo porque se cayeron los bonos que estaban de garantía y el Banco Central tuvo que poner el dinero y en lugar de finanzas, fue una operación contratada por de la Torre, el primer ministro de Economía de este gobierno. Richard Martínez le tocó el vencimiento, él no fue el que contrató esa operación. Entonces, más bien, él tuvo que hacer lo posible para rescatar el oro de la reserva y no perder eso también. Entonces, en ese sentido, yo pienso que Richard Martínez ha hecho una buena gestión. No sé si otra persona hubiera podido haber hecho una mejor gestión, no sé, yo creo que quizás algo de comunicación le falta, pero yo pienso que le ha hecho bajo las circunstancias una buena gestión y si llega a este acuerdo con los acreedores, con los tenedores de los bonos y con la China, yo pienso que va a ser muy difícil rebatir que su acción ha sido muy positiva. Economista Spurrier, ¿usted considera que sería un error entonces si se concreta lo que está sonando en pasillos de que él podría renunciar para candidatizarse el próximo año? Yo creo que sería un error. En primer lugar, bueno, no lo podría hacer ahora, ¿no? Si quisiera hacer eso, tendría que esperar a tener cerrados los dos, tanto la deuda con la China como la deuda con los tenedores de los bonos. Pero aún así me parece que él está muy por encima de todos estos problemas de manejar la situación fiscal y sería muy difícil cambiar de capitán del buque en estos momentos. Ahora, Richard Martínez no me parece que es una persona que muy interesada en la política, ¿no? Me parece que él es más del lado ejecutivo más que de un lado legislativo o un frente político. Pero bueno, personas pueden tener sus ambiciones y sus expectativas que uno no conoce.